Muy bien, entonces comenzaremos con el primer bloque de exposiciones de la jornada de la mañana. En primer término, escucharemos a don Pablo Aranda Aliaga, quien es jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública de Chile. Él nos va a exponer sobre un tema muy importante que se ha planteado este año. La ponencia se titula Irregularidad migratoria en el proceso penal. Don Pablo, adelante. El micrófono ya es suyo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto y un tremendo honor estar acá representando a la Defensoría Penal Pública. Agradezco a la Universidad de Antofagasta, a la Asociación Regional de Magistrados y a la Defensoría Regional de Antofagasta el hecho de haber podido generar este seminario, este encuentro, esta actividad el día de hoy. La verdad es que no es primera vez que estoy en Antofagasta hablando sobre este tema. La Defensoría Penal Pública lleva diría un trabajo bastante consistente desde hace muchos años, pero siempre es un desafío hablar de migración en esta zona, en la zona norte del país, porque la verdad de las cosas es que la Defensoría Penal Pública no recibe o no defiende personas extranjeras de manera homogénea a nivel nacional. Eso lo quería tratar acá. Muy brevemente, para quienes no conocen la Defensoría Penal Pública, somos un servicio público encargado de prestar defensa en materia penal solamente a cualquier persona que carezca de un abogado de confianza. El rol institucional es hacer de contrapeso precisamente a la labor investigativa que hace el Ministerio Público, representar los derechos e intereses de cualquier persona que sea sometida a un proceso penal. En este rol institucional, decirles que la Defensoría fue creada el año 2001, por lo tanto, para que se hagan una idea, ya hemos defendido a más de 6.400.000 personas en 21 años, de las cuales, de esos 6.160.000 son extranjeros. La tasa de imputados extranjeros que la Defensoría Penal Pública ha defendido ha ido aumentando en los años. Partimos en un 0,7, por allá en el año 2001, 2002, 0,7, 1, etc. Fuimos subiendo y yo diría que en los últimos 10 años llevamos un incremento sostenido. Estamos en tasas cercanas al 10%, pero, y ahí precisamente la importancia de hacer actividades como esta, en este lugar, es que ese 10% no es homogéneo, ese 10% es la foto de la Defensoría Penal Pública a nivel país, pero en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, hay tasas cercanas al 22, 24, 25%. Por lo tanto, hablar de migración en Antofagasta sí es un desafío, al menos para mi ejercicio en el rol de jefe de estudio de la Defensoría Nacional. A ver, les comento un poco. Nosotros, dentro de la Defensoría Penal Pública, tenemos distintas líneas de defensa. Así como el Ministerio Público se especializó por tipo de delito, ustedes van a encontrar siempre fiscales de drogas, fiscales de delitos sexuales, fiscales de robo, etc. La Defensoría Penal Pública tomó una decisión hace mucho tiempo de especializarse por tipo de usuario. Y vamos a encontrar entonces defensores juveniles, defensores penitenciarios, defensores de pueblos originarios, y estamos recién comenzando con una defensa especializada en migrantes. ¿Qué quiere decir esto? No es que antes no hayamos defendido migrantes, lo hemos hecho siempre de la mejor manera o con la mejor disposición que tenemos como institución. Sin embargo, hoy en día contamos con un manual de actuaciones mínimas. Para que se hagan una idea, es cómo la Defensoría va regulando la manera en que debe ser defendida una persona. Y en esa regulación, en el caso del manual de actuaciones mínimas en defensa de extranjeros y migrantes, hay ciertas cosas que vamos a ir tomando en cuenta para poder defender los derechos de las personas de la mejor manera. ¿Por qué dije extranjeros y migrantes? Porque normalmente nuestras leyes, y sobre todo en materia penal, siempre hablan del extranjero. Y hay diferencias entre un extranjero y un migrante desde el punto de vista de una defensa penal. No es lo mismo defender a una persona que acaba de cruzar la frontera y que, por ejemplo, le encontraron droga y que lo único que quiere es ser expulsada,
a defender a un extranjero que lleva 8 años avecindado en Chile, con hijos chilenos, con señora chilena trabajando. Esa persona no va a querer ser expulsada. Estos matices de extranjero e inmigrante, normalmente en las leyes penales no hay una real, diría, profundización en el tema, basta más bien con un tema de arraigo, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Este modelo funciona con equipos especializados, es decir, tenemos defensores dedicados de manera exclusiva a este tipo de defensa, pero la cobertura geográfica la tenemos hoy por hoy solo en Arica, en Tarapacá y en Antofagasta. Estamos piloteando, yo creo que esto va a ir creciendo si nosotros sumamos estas 3 regiones de la puerta norte del país, más la región de Valparaíso y Santiago. Yo les diría que la Defensoría Penal Pública en eso ya tiene el 90% de los imputados extranjeros en 5 regiones. Por lo tanto, hablar de migración en Aysén, hablar de migración en Maule, hablar de migración en Los Ríos, no es, ni por si acaso, un tema, yo no diría que no es relevante, por supuesto que lo es, pero no tiene el impacto que se genera en esta macrozona norte del país, y es por eso la importancia y el desafío que me impone a mí, en el fondo, hablarles a ustedes que normalmente tienen una interrelación con la migración probablemente más alta que la que yo tengo normalmente en Santiago en mis trabajos del día a día. El contexto de hitos procesales es decirle que esto no es típico de los migrantes, yo diría que más bien típico de grupos vulnerables, que es un contexto de discriminación. Aquí entra, imagínense, pueblos indígenas, un imputado mapuche en Araucanía sufre discriminación, un imputado adolescente en Santiago, personas discapacitadas, etc. Pero el migrante, ¿por qué lo pongo primero el contexto de discriminación? Porque efectivamente nosotros tenemos una mirada como país, y eso nos lo dice la Defensoría Penal Pública, lo han dicho numerosos estudios, de desconfianza ante la migración. De desconfianza, y aquí hay algo que tenemos lamentablemente en nuestra sociedad chilena que tiene un poco de aporofobia, que es un poco esta fobia más bien a la pobreza que a la migración. No se trata en Chile de la misma manera un extranjero de Austria, de Alemania, a cómo tratamos a un extranjero de Ecuador o de Bolivia. Y eso, el sistema penal, créanme que también lo traduce de alguna manera. Y lo traduce de una manera que es bastante dura, porque también estos países que en general que están en límites de pobreza o países que no son ricos, por decirlo de alguna manera, sus posibilidades de actuación en el sistema penal también son más limitadas. Es muy distinto a la posibilidad que tiene un cónsul de Francia por actuar para un imputado que lo que tiene un cónsul en este caso, no sé, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, etc. Este contexto de discriminación que además está marcado también por si bien hay una discriminación nuestra, pero también hay una falta yo diría, de conocimientos básicos de elementos culturales del país, de Chile en este caso, pero además del sistema penal. El sistema penal no funciona de la misma manera en toda Sudamérica, a pesar de que, por ejemplo, en Sudamérica tenemos defensorías penales públicas, pero los roles, las dependencias, en algunos lugares la Defensoría depende del Poder Judicial, en otros del Ministerio Público, en este caso la opción chilena dependemos del Ministerio de Justicia. Eso hace que hay una situación de mayor desconocimiento respecto a los derechos y garantías que tiene cada uno de los imputados. Cualquier persona que ha estado en un proceso penal, incluso con imputados chilenos, si usted lo entrevista a la salida de una audiencia y le preguntan qué terminó su causa, por ejemplo, una suspensión condicional, le va a costar mucho decir y explicar qué es lo que acaba de pasar en la audiencia. Bueno, con un imputado extranjero eso se aumenta. Hay temas como asistencia consular, por ejemplo, que uno diría, bueno, la asistencia consular muchas veces nosotros mismos no sabemos cuál es el rol de la asistencia consular si es que estamos viviendo en nuestro país, y si llegamos a viajar y a estar en un tema penal en otro país, no vamos a saber cuál es el rol de la asistencia consular. En este caso, la asistencia consular es el derecho que tiene cualquier persona, primero que se sepa que está detenido en otro país y que el cónsul de su país pueda ayudarlo en alguna manera en el proceso. Bueno, esto yo creo que ya era un desafío hace 10 años atrás. Costó mucho porque las policías chilenas entendieran que este era un derecho del imputado. Normalmente se notificaba inmediatamente al cónsul del país, y cuando en todas las convenciones, bueno, la Convención de Viena respecto a relaciones consulares establece que eso es un derecho del imputado.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vengo de Venezuela y tengo un problema político y cometo un hurto acá, no quiero que mi país sepa que yo estoy acá, en el fondo. Prefiero cumplir y hacerme cargo del delito que cometí aquí, pero no hay por qué avisar a mi país de origen. Acceso a intérprete en caso de ser necesario, eso otro problema histórico que tenemos a nivel nacional. Afortunadamente, más del 75-77% de los imputados en el sistema penal hablan español. Y eso facilita mucho el tema. Pero cuando tenemos imputados, y yo creo que para el Ministerio Público lo mismo va a ocurrir con las víctimas, es muy difícil. O sea, no tenemos intérpretes en todos los idiomas, ni hablar lo que ocurre en Santiago, por ejemplo, en el aeropuerto. Funcionarios policiales que detectan droga de un imputado de Costa de Marfil, bueno, no hay cómo comunicarse prácticamente. Y eso ha sido un tema que al sistema penal le ha tocado enfrentarlo, pero le pega un poco de lado. La verdad que se generan discusiones de quiénes, incluso desde qué institución va a pagar el intérprete. O sea, hasta en eso nos podemos dar vuelta en el fondo. Mientras el sistema va avanzando, y eso genera posibilidades de indefensión incluso. Recuerden que, por ejemplo, las policías chilenas tienen todos sus, cuando van a realizar un parte, cuando hacen una lectura de derechos, son formularios que están escritos en español, evidentemente, que el funcionario policial llena en español y después el imputado tiene que firmarlo. La posibilidad de que el imputado sepa lo que está firmando si es que no habla español son mínimas. En el fondo. Entonces, ahí también hay que tener cuidado de qué manera los derechos y garantías que tiene cualquier persona se hacen cumplir cuando no habla español, y eso es un tema acá. Interculturalidad, bueno, lo que les comentaba, ojo que yo creo que aquí lo voy a ver un poquito más adelante, pero sí brevemente, porque en esta zona, Antofagasta, Tarapacá, Arica, si bien hay migración, que es objetivo, le acabo de decir más o menos las cifras, también hay migración que es indígena. Y ahí sí también tenemos un problema grave de interculturalidad, o sea, una cosa es ser boliviano y la otra es ser boliviano aymara, o mujer quechua, qué sé. Entonces, el sistema penal de ahí ya empieza yo diría, no sé si es desbalancearse la palabra, pero sí se complejiza bastante cuando, a pesar de que una persona puede hablar español o entenderlo de manera muy, muy funcional, no está siendo capaz de comprender lo que está pasando en el proceso penal si es que no se habla un español funcional en este sentido. Hay un castellano andino, por decirlo de alguna manera, mucha población peruana y boliviana que es indígena, y que lo vamos a ver más adelante, pero que también está relacionado mucho con el tema droga, así que es importante. Medidas cautelares, ni hablar, la prisión preventiva en la historia de la Defensoría Penal Pública es más o menos el 7% de nuestros ingresos. Estamos en un periodo álgido en este momento de un 8, y tanto, 8,5, 8,9, nos hemos movido durante el año. Pero cuando hablamos de medidas cautelares en personas extranjeras, hablamos inmediatamente del 40% hacia arriba. Hoy estamos llegando casi al 50%, estamos en un 47%. Influye esto por una forma de actuación que tiene el Ministerio Público últimamente que se ha llamado criterio de Valencia, que me imagino que lo han escuchado, y ahí les voy a ir contando un poco, pero eso ha exacerbado lamentablemente la prisión preventiva de los imputados extranjeros. La extensión del proceso, que también eso se vive por parte de las personas extranjeras, que si bien nosotros no lo vemos como algo discriminatorio per se, pero efectivamente lo va a terminar siendo si es que, por ejemplo, tengo que hacer un canje penal. Yo no sé si todos están relacionados con el canje penal, pero comentarles que si yo soy un extranjero, entro indocumentado, me detienen, por ejemplo, porque llevaba droga, el funcionario policial me va a preguntar cuál es mi nombre y cuál es mi documento de identidad. Si yo no lo tengo o está adulterado, no va a saber el funcionario policial si yo soy realmente quien digo ser. Entonces, esos antecedentes se tienen que contrastar con el país de origen para saber si yo, Pablo Aranda, en mi país de origen era Pablo Aranda y no tenía antecedentes, o si era Pablo Aranda y tengo muchas condenas y además órdenes de detención esperando. Eso hace que el proceso se vaya ralentizando. Se hace más ralentizado además el tema de las penas y modificaciones en materia de expulsión, porque no todos los países van expulsando de manera fluida, no todos los países aceptan los expulsados de manera fluida. Tenemos serios temas, esto yo se lo digo, no quiero dar un sesgo político, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Venezuela y Cuba en este momento. Yo trabajo en la Defensoría Penal Pública hace casi 18 años, entonces
independiente del gobierno de turno en Chile, hay problemas con los países receptores de nuestros imputados, nuestros condenados que van a ser expulsados, desde la tecnología, desde la cantidad de funcionarios que están operando. Hay países en Latinoamérica que son puntos de salida de mucha gente y no puntos de ingreso de mucha gente. Por lo tanto, los servicios nacionales de migración, que nosotros tuvimos que actualizarlo de alguna manera bastante sobre la marcha, para dejar atrás nuestro antiguo DEM, nuestro Departamento de Extranjería y Migración, para crear un nuevo servicio. Bueno, ese fenómeno no ocurre de la misma manera y a la misma velocidad en todos los países, y eso hace que las conversaciones internacionales no sean siempre lo más eficiente y lo más eficaz posible. Respecto a la irregularidad migratoria, y aquí sí me quiero detener un poco porque puede que sea como el núcleo de la presentación. Lo normal, y aquí antes de entrar a la irregularidad propiamente tal, lo normal es que cualquier persona que es detenida en el sistema penal nunca anda con sus antecedentes. O sea, nosotros mismos, si cometemos un delito a la salida de este seminario, no vamos a andar con el certificado que acredite que soy padre, que trabajo, mis imposiciones, no ando con mis antecedentes. Lo mismo ocurre con imputados extranjeros, pero con la gravedad de que probablemente a nosotros sí le vamos a exigir o una cédula o un pasaporte válido, vigente. ¿Qué pasa? Cuando eso no ocurre, de alguna manera lo que estamos haciendo es, y por qué el criterio de Valencia, que tiene que ver con poder tener la posibilidad como Estado de privar de libertad a una persona a efectos de constatar si tiene o no algún tipo de documento válido de identificación, y si no lo tiene, dejarlo privado de libertad a la espera de obtenerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Yo diría que hay un tema de un impacto en la opinión pública, y eso me parece que es peligroso de alguna manera. En Chile ya hemos hablado, yo diría hace, no sé, fácil 10, 12 años de lo que es el populismo penal. Populismo penal que yo creo que ha entrado en una fase distinta. Yo creo que hoy día ya podemos empezar a hablar en Chile de populismo procesal. Ahora, el populismo penal propiamente tal, si es que lo han escuchado y no lo logran entender, tiene que ver mucho con eslogan políticos que se le cargan al sistema penal. Por ejemplo, se les acabó la fiesta, la tercera es la vencida, hay que frenar la puerta giratoria. Eso hace que entre un delito sumamente grave, muchas veces mediático, se genere una ley corta además, que tenga que normalmente castigar con más severidad ese hecho, automatizar la prisión preventiva por ese hecho, lo que genera en la práctica que hacer defensa penal, y me imagino que para el Ministerio Público, para los propios jueces debe ser lo mismo, un desafío, porque todos los meses hay una nueva ley que agrava, que aumenta, que acelera. Lamentablemente eso para nuestra tradición legislativa va generando un sinfín de nombres con ley. No sé si ustedes han escuchado la ley Tamara, la ley Zamudio, la ley Cholito, la ley Emilia, que son leyes con nombre que agravan la penalidad de una sanción y favorece la posibilidad de implementar una prisión preventiva respecto a ese delito. Ahora, en el caso del criterio de Valencia no tenemos una ley al respecto, sino más bien un criterio de actuación del Ministerio Público respecto a solicitar la prisión preventiva o la privación de libertad frente a una persona que esté de manera irregular en el país. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Bueno, tenemos un problema grave de proporcionalidad, porque claro, si uno dice, mire, en realidad, ¿sabes qué? Una persona que irregular comete un delito de tráfico, un homicidio, que son delitos graves, en realidad, aunque estuviera regular en el país, igual iba a quedar privado de libertad por la severidad del castigo del delito. Sin embargo, este criterio no obedece a gravedad del delito, sino más bien a una situación de irregularidad personal del extranjero. Es decir, da lo mismo que yo pueda haber cometido un hurto falta, si no estoy con mis documentos, no los tengo al día, no los ando trayendo conmigo, puedo verme privado de libertad. Esa falta de proporcionalidad y esa de alguna manera automatización de la prisión preventiva creo que tiene una consecuencia muy grave para nuestro país, y es precisamente lo que se señala al último, que es la falta de cumplimiento de obligaciones convencionales respecto de las restricciones a la libertad personal. Es decir, no existe en el ámbito comparado, no existe en los tratados internacionales la posibilidad de que la irregularidad migratoria lleve consigo una privación de libertad en el sentido de que no es
per se un delito estar de manera irregular. Yo les diría que incluso la ley, la actual ley de migración nos hizo a nosotros como institución nos hizo una finta, por decirlo de alguna manera. Antiguamente, antes de la ley, nosotros como Defensoría Penal Pública, en los casos donde habían personas que sí tenían arraigo o que cometían delitos que no eran de gravedad, nosotros muchas veces fuimos de amparo ante las decisiones que se tomaron por parte de las intendencias, en su momento del Departamento de Extranjería y Migración, para poder revocar las órdenes de expulsión de personas que tenían alguna situación acá en Chile, hijos, familia, trabajo, etc. Hoy en día, la nueva ley excluye la irregularidad migratoria de un catálogo de delitos. Antes sí lo era, hoy no lo es. Por lo tanto, nosotros como institución, como Defensoría Penal Pública, al no ser un delito, no podemos recurrir de la manera que lo hacíamos anteriormente. Eso hace que, efectivamente, no hacer la finta, y esto queda hoy en día por ley en manos de las corporaciones de asistencia judicial, de la CAJ. Y la CAJ, yo creo que a nivel de, yo diría de enfoque o esfuerzo en esto, que yo creo que sí lo hace, pero no tiene ni los recursos, lamentablemente tampoco las competencias ni la experiencia que podría haber tenido la Defensoría Penal Pública. O sea, todos los abogados que pasamos por la CAJ en nuestra práctica sabemos que son 6 meses con un tutor, y hacernos cargo de este tipo de situaciones para poder enfrentar el Estado de Chile, por ejemplo, en lo que es una prisión preventiva o una orden de expulsión, se hace bastante más complejo. Pero lo importante es que este criterio de irregularidad, finalmente, y privar de libertad a una persona por ser irregular, finalmente genera un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ha suscrito Chile en distintos tratados internacionales relativos a derechos humanos. Y lo otro es que hay un tema de idoneidad. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es la comisión de menos delitos, esto no tiene impacto. Si lo que buscamos es que en realidad vengan menos extranjeros, tampoco está teniendo impacto. De hecho, las cifras siguen subiendo, porque las cifras de migración obedecen a otras situaciones que están fuera del derecho penal. La migración se produce por temas políticos, por temas familiares, por temas sociopolíticos del país de origen, y son tan potentes que probablemente la amenaza del derecho penal no es suficiente como para decir a una persona, sabes que parece que no voy a migrar. O sea, lo van a hacer igual. Si yo estoy en Colombia y me siento amenazado o que corre riesgo mi vida porque he recibido una amenaza, yo voy a salir de Colombia. No me interesa que en Chile me digan que voy a entrar irregular. O sea, prefiero eso que quedarme en Colombia corriendo el riesgo en mi persona o en mi vida. Y eso ha ocurrido siempre. Entre más obstáculos le pongamos a la regularidad migratoria, lo que vamos a obtener son mayores tasas de irregularidad y no frenar la migración. O sea, es cosa de ver Estados Unidos lo que ocurre. O sea, si hacen un muro lo van a saltar, si hacen un hoyo, lo que sea en Estados Unidos la gente va a seguir llegando. Entonces hay dos opciones. O nos ponemos rígidos y lo que vamos a generar es no frenar la migración, sino aumentar la irregularidad, o en realidad no, tenemos un cierto grado de conciencia de lo que está ocurriendo como fenómeno global. Y ahí yo creo que todavía como Estado, como sistema, como país, estamos recién abriéndonos en esto. Si ustedes recorren, o quienes hayan tenido la fortuna de recorrer Europa o Estados Unidos mismos, se van a dar cuenta que son culturas hechas en base a la migración. Estados Unidos hoy en día tiene más de un 50% de migrantes. En Chile estamos casi en un 10%. Y pareciese, y nos sentimos los chilenos como que en realidad que todo el mundo se está viniendo a Chile. Lo que no es cierto en el fondo. En Europa la migración africana, la migración, y eso, ojo, que nosotros afortunadamente la mayor cantidad de migración que estamos recibiendo es migración latina. O sea, hablan español, les gusta el fútbol, comen carne, bailan. Imagínense en Europa con la migración musulmana, con otros idiomas, árabes, africanos, es complejo. Ahora, sí quiero hacer esta relación de lo que ocurre en materia de migratoria con las recientes modificaciones de la 18.216, que es una ley que consagra las penas sustitutivas o las penas alternativas al encierro. Y aquí decirles que, bueno, siempre ha existido desde hace un tiempo esta parte la expulsión administrativa, la que hacía el Estado dependiendo de la situación migratoria de una persona. Pero con posterioridad llegó una expulsión judicial, que es una
forma que el Estado tiene de poder ir expulsando a las personas que hayan cometido delito. Esto era así hasta el 12 de febrero del año pasado, cuando el reglamento de la Ley de Migraciones establece que no es expulsable ciertos delitos, entre ellos el contrabando, delitos de trata y tráfico de personas, pero fundamentalmente el delito de tráfico de drogas. Esa imposibilidad de expulsión, yo les diría que pegó demasiado duro en el norte, en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta. ¿Por qué? Porque es una zona de tránsito de droga. Normalmente no estoy descubriendo la pólvora al decirles a ustedes en Antofagasta que Arica, Tarapacá y Antofagasta el impacto de droga y lo que es migración y droga es un fenómeno particular de la zona. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en día, y eso la Defensoría Penal Pública, nosotros como institución, el Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, normalmente acompaña los procesos legislativos. Va al Ministerio Público, va al CEREPI, informa a la Corte Suprema, va a la Defensoría Penal Pública, académicos, etc. No siempre, lamentablemente, no siempre las leyes quedan con un sesgo técnico perfecto. Hay intereses políticos detrás, hay tiras y aflojas, acuerdos políticos. Efectivamente, yo creo que cuando les hablé de los eslogans, es un súper buen eslogan decir no vamos a tolerar la droga y vamos a ser muy duros con eso. Y a cualquiera le hace sentido, estoy de acuerdo en el fondo. El tema es el cómo lo hacemos. Y en el cómo, evitando o prohibiendo la expulsión de este tipo de drogas, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Primero, en estas zonas del país hay una alta prevalencia de mujeres, que no existe. Si yo les digo la foto de la Defensoría a nivel nacional, las mujeres tienen una participación en el ámbito penal de entre un 15 y un 20, yo creo que hoy día estamos como en un 17%. Siempre, es histórico. Pero cuando vemos temas droga, la participación femenina aumenta, y aumenta relevantemente. Estamos hablando de incluso 40, 50% y a veces más, dependiendo de la zona. La droga, en general, es un delito que yo diría que el Estado chileno no lo ha analizado aún con un contexto, con un enfoque de género. Incluso, olvídense lo que ocurre acá en el norte, piensen en Santiago, una mujer a cargo de 4 hijos, como decimos en buen chileno, tiene que parar la olla esa mujer. Si está sola con su hijo y probablemente el vender droga en su casa es algo que le permite todavía seguir cocinando y haciendo la cazuela con sus hijos y dedicarse a su actividad ilícita, en el fondo. Por lo tanto, es un delito que se comete normalmente en un contexto incluso domiciliario en Santiago. Bueno, lo que ocurre en el norte es un fenómeno un tanto distinto, que también ocurre este fenómeno, pero también hay un fenómeno distinto que no ocurre en el resto del país por temas incluso geográficos, que es el llamado el típico delito llamado de burreras. No sé si lo han escuchado, que es mujeres normalmente que ingieren ovoides, introducen ovoides y cruzan la frontera. Lo que está pasando es que muchas mujeres, y ahí la Defensoría Penal Pública tiene un estudio, no sé, Ignacio, si te acordarás, 2014, 2015, donde se entrevistaron a, yo diría, casi todas las mujeres que estaban privadas de libertad en ese entonces, en Arica, en Iquique, en Calama, ¿no? Y se fue a Perú, se fue a Bolivia a ver dónde estas mujeres eran reclutadas. Normalmente Tacna, Puno, las reclutaban de alguna manera mujeres solas, es decir, mujeres que no tuvieran un marido, un apoyo financiero, sino que estaban solas, con algún tipo de deuda, con algún tipo de enfermedad, necesitaban operar a un hijo, qué sé yo. Y lo que se le ofrece a estas mujeres, en plata chilena de ese entonces, eran aproximadamente unos 300.000, 400.000 pesos. 300, 400.000 pesos que probablemente en una comunidad rural en Bolivia rindan mucho más que 400.000 pesos en Antofagasta. Es evidente que el interés no es migrar a Chile y quedarse acá, sino más bien es hacer la entrega de la droga. Lo que está pasando es que estamos deteniendo a esas mujeres. Hoy en día les diría que, por ejemplo, la cárcel de Iquique es la cárcel que tiene más mujeres con hijos lactantes o mujeres embarazadas en Chile, incluso más que el CPF, que es el Centro Penitenciario Femenino que está en San Joaquín, en Santiago. Hay más mujeres con hijos acá en el norte que en el resto del país. A pesar de que no tienen la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad, son las que están en una situación mucho más vulnerable y mucho más precaria. Porque esas mujeres, además de ser extranjeras, no tienen la visita que tiene cualquier interno cuando lo van a ver sus familiares.
porque además esas mujeres, el hecho de vivir en comunidades rurales o comunidades indígenas, tampoco tienen acceso a tener esto que ya nadie en Chile se despega de esto en el fondo, como que no podemos vivir sin esto. Bueno, no sirve. Entonces lo que ha tenido que hacer la Defensoría Penal Pública es casi campañas de difusión o información a través de facilitadores interculturales en radios rurales. O sea, imagínense el nivel para avisarle a una mujer que probablemente dejó a sus hijos con la hermana o con la vecina, sepa que está privada de libertad, y que ella iba y volvía, y acá se mantiene privada de libertad, en condiciones que ustedes me imagino que se imaginan cómo son las condiciones carcelarias que tenemos. Es algo complejo. Bueno, ¿qué pasó con esto? Esta interseccionalidad, mujer, privada de libertad, indígena y extranjera, o sea, ya hay 4 componentes de interseccionalidad potentísimos. En el fondo, yo creo que como Estado estamos pasando de verdad colado de esta materia. Es algo que no hemos entrado, incluso yo reconozco como Defensoría Penal Pública, con la mayor cantidad de esfuerzo que le pongamos, estamos todavía lejos de alcanzar un nivel óptimo en esto. Y eso hace que finalmente, perdón que haya hecho este paréntesis de la 18.216 para volver a la irregularidad migratoria, que tengamos un tema de idoneidad de este criterio que resulta aberrante, pero además incomprensible. O sea, si lo que yo quiero es tener gente regular en el país, la expulsión es precisamente, los estados la ocupan precisamente para poder expulsar gente irregular y quedarse con los regulares de alguna manera. Pero ahora, como no podemos expulsarlos, nos estamos quedando con los irregulares privados de libertad o cumpliendo condenas en libertad. Ahora, ahí sí, paso de lámina, hay mayores problemas porque tenemos dificultades, por ejemplo, en el enrolamiento, tanto en el servicio de registro civil, lo que hacen las policías, los tiempos de espera son bastante más extensos de lo que el legislador pensó que se iban a demorar en poder entregar un documento identificatorio de todas las personas que pasan por el sistema penal. Las penas sustitutivas en libertad que cualquier persona, evidentemente en ciertos requisitos y en cierta escala de delitos, tiene la posibilidad de cumplir una pena en libertad. Bueno, con los extranjeros se hace muy complejo porque o estamos fuera de la posibilidad de pena sustitutiva por el tipo de delito, en este caso droga, o estamos fuera porque no se les entrega finalmente una visa para que ellos puedan, por ejemplo, cumplir una pena en libertad. O sea, incluso cuando lleguemos a la instancia más alta, que es, por ejemplo, la Corte Suprema revocando una orden de expulsión, lo que hacemos es evitar la expulsión, pero no podemos regularizar a esa persona. Entonces, las posibilidades que tiene esa persona de reinsertarse socialmente, de obtener un trabajo, de optar a algo regular, se hace prácticamente imposible. Y eso yo diría que es lamentablemente una tradición. Gendarmería, las visas para personas condenadas, o como se llama actualmente la visa persona sujeta a custodia de Gendarmería, son prácticamente inexistentes. O hay una muy escasa otorgamiento de visa. Yo diría que, o sea, yo creo que son menos de 10 al año, así de escaso. Y eso ha hecho, bueno, que tengamos un aumento sostenido y desproporcionado tanto en personas privadas de libertad como en condenados a penas efectivas. O sea, si lo que normalmente las personas, recuerden el ejemplo, mujer extranjera, indígena, privada de libertad, la podíamos expulsar, hoy no lo hacemos, en el fondo. Entonces, lo que ha ocurrido es que se nos haya generado también, por el lado, sin preverlo el legislador, pero la Defensoría Penal Pública sí lo dijo, en el fondo, una crisis carcelaria. Crisis carcelaria porque estamos dejando los privados de libertad por ser irregular, quedan privados de libertad por el delito y después nos los estamos expulsando. Entonces estamos haciendo la cadena completa del proceso penal, siempre privado de libertad, independiente del tipo de delito cuando se trate de un extranjero. Y eso es complejo, eso les va a terminar rebotando probablemente a las mismas 3 regiones que se ven más afectadas por este fenómeno, porque normalmente las cárceles, cuando se llenan, no es solo que se llene dentro de la cárcel, generan una migración de familiares, de los hijos, del primo, de la madre, etcétera, etcétera, y eso va generándose, lamentablemente se transforma en un círculo vicioso en este sentido. Y por último, esto mismo hace que se vayan entonces extendiendo los tiempos de los procesos. Si bien no es algo discriminatorio per se, que el legislador o que nuestra ley lo diga, es lo que terminamos haciendo, porque, por ejemplo, si yo soy chileno, cometí un delito de tráfico, estoy privado de libertad, probablemente, y están todos los antecedentes para demostrar que yo fui, probablemente me convenga ir a un procedimiento abreviado, por ejemplo, aceptar mi responsabilidad y poder cumplir de alguna manera con una pena sustitutiva. Como hoy en día a los extranjeros le negamos eso,
no sé si tengo algún interés en llegar a un procedimiento abreviado si voy a terminar cumpliendo privado de libertad. Mejor me voy a un juicio oral y veamos qué es lo que pueda demostrar el Ministerio Público. Eso genera un desincentivo a los procedimientos de justicia negociada, como se llaman, como son los simplificados o los abreviados aceptando la responsabilidad. Pero entonces tenemos una situación de privación de libertad por irregularidad, prisión preventiva casi automática, o al menos la petición por parte del Ministerio Público, también el otorgamiento por parte de los tribunales, porque se trata, por ejemplo, en este caso de delitos de droga, donde tampoco hay un interés en llegar a una causa, en terminar con la causa de manera rápida, porque voy a cumplir una pena efectiva, y además, una vez que me condenen, tengo que cumplir la pena en Chile. Ese fenómeno es lo que lamentablemente está ocurriendo en Chile hoy en día. Es un fenómeno que creemos que es lamentable, sobre todo porque se basa en gran parte y en gran medida en el origen del lugar de nacimiento de la persona que está siendo sometida al procedimiento. No hay otra diferencia más que el origen de dónde nací. Eso era lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias.